dones, iglesia, espirituales, de los dones del Espíritu, delante en su gracia y en su amor, iglesia. Bendito. Ahí está. Fuimos viendo, iglesia, de los dones espirituales, ¿ok? Bendito Dios. Y cómo los dones son la manifestación de amor del Padre hacia una vida en una situación determinada. De cómo el uso de los dones de parte de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, refleja ese amor y esa gracia y esa misericordia y compasión que Yahweh tiene con nosotros, sus hijos, con su pueblo. Eso representa, iglesia, o esa manifestación de los dones del Espíritu para nosotros. Cheque, leíamos ahí que cada uno de nosotros, los que hemos recibido un don de parte de Yahweh. Leíamos ahí en Romanos capítulo 12, iglesia del Señor, que dice precisamente que nosotros debemos ministrarlo, iglesia del Señor, y que esa administración de los dones, iglesia, entonces hace parte y muestra el amor de Yahweh y nos muestra a nosotros siendo compasivos, misericordiosos, bondadosos, como lo es el Padre Celestial, de donde es importante que nosotros entendamos esto. Lo he dicho y lo seguiré repitiendo, todos tenemos mínimo un don. No hay nadie que haya sido llamado por el Padre que no haya sido equipado. Recuerda que los dones son las herramientas. Veimos el ejemplo el viernes, ¿no? Veimos el ejemplo de Moisés, cuando el Señor le dijo, bueno, ¿qué es lo que tienes en la mano? La vara. La vara representaba la presencia, representaba el espíritu para Moisés, representaba que ahí estaba el don, la fuerza, la potencia, iglesia, para hacer los milagros, las señales, los prodigios que eran necesarios. Por eso usted, que el Señor siempre le dijo, la vara, cuando fue a convertir el agua en sangre, tocó con la vara, tocó las aguas. Cuando fueron a salir los pios que salieron, dice que golpeó con la vara el polvo de la tierra y ese polvo se convirtió en piojos. Todo esto, iglesia, lo estamos viendo. Todo eso se hizo con esa herramienta, ok, que representaba el espíritu. Por lo tanto, los dones son la manifestación del espíritu, ok, en una vida a favor de otra vida. Recordemos eso. Bendito Dios, bendito Rey. Entonces, ayer vimos aquí en Romanos, en el capítulo 12, iglesia del Señor, en el 6, que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Vimos un ejemplo de la palabra profética, de cómo la palabra profética trae exhortación, claro que sí, pero también sobre todo trae una esperanza sobre aquel que escucha una palabra profética, porque se le está hablando algo que aún no ha pasado. Entonces se le está diciendo, se le está hablando del plan que Dios tiene, ¿ok? Para esa vida en un momento determinado. ¿Qué tiene nosotros? ¿Qué nos hace que nosotros hoy estemos aquí, que estemos ahora, iglesia? Porque tenemos la esperanza en las profecías, en la palabra profética que Yahweh habló, que dijo. Por ejemplo, el que es de Apocalipsis, que es la palabra profética que nos tiene aquí y ahora, con la esperanza de saber, porque hemos creído a su palabra, que Yahshua ha de venir, que esto, iglesia, es pasajero, que esto ha de pasar, ¿ok? Que esto, iglesia del Señor, es simplemente cumplimiento de la palabra. Por eso, precisamente, iglesia del Señor, mientras el mundo, digamos, se alborota, iglesia, cuando suceden ciertas cosas, ciertos eventos, nosotros simplemente estamos confiados. ¿Por qué? Porque sabemos, iglesia del Señor, que eso es parte del cumplimiento de la palabra. ¿Somos insensibles? No. Lo que pasa es que estamos anclados en una verdad, iglesia del Señor. Por eso suceden cosas que la gente dice que es que hay que para que nosotros no tuviéramos como corazón o que no, sino que sabemos que es cumplimiento de la palabra. Así es sencillo. ¿Oramos? Sí, oramos. Es más, la palabra ya nosotros nos prepara y nos dice que vendrán cosas
más tremendas de pronto las que se están viendo hoy. Pero al final siempre está esa hermosa esperanza porque Yahweh prometió, iglesia, que Yahshua volvería por nosotros. Ese ejemplo, iglesia, de esa palabra profética que alienta, que anima, que da fuerzas, que sostiene, que mantiene a un pueblo a la expectativa de grandes cosas que habrán de pasar. ¿Ok? Entonces dice, bueno, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El profeta tiene que ser un hombre de fe, ¿ok? Entonces, dice, o si es servicio, en servir, en lo que o el que enseña en la enseñanza, ¿ok? Entonces aquí vemos una cantidad de dones, iglesia del Señor, pero vamos, el complemento, digamos que es como el complemento de esta parte, iglesia, vamos a la primera epístola de los Corintios, ¿ok? Ahí en el capítulo 12 también precisamente, iglesia del Señor, porque bueno, estaremos ya luego como desglosando más detenidamente hablando de estos dones. Entonces, la primera epístola de los Corintios del capítulo 12 dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Recuerden que con esto comenzamos el viernes. No quiero, hermanos, que ignoréis. Iglesia, no ignoren, no podemos ignorar nosotros los dones o el don que hay de nosotros, que hay en nosotros, que es del Espíritu. Mire, es del Espíritu. Ahora, esto tiene responsabilidad, porque recuerda usted la parábola de los talentos, que aquel hombre se fue un tiempo, dejó su hacienda encargada y entonces le dio talentos a aquellos que estaban ahí. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio un talento. Dice que aquel que le dio 5 talentos fue, negoció, bueno, hizo, contrató de todo y aumentó eso. El otro se le dieron 2, también trabajó y esto y aquello y hizo y pudo multiplicarlos. Al que se le dio 1, se llenó de temor, de miedo. Dice que no hizo nada con el talento, sino que lo enterró. Esa es la responsabilidad de los dones. Y mire que se le dio 1, por eso le digo, mínimo, 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 nosotros tenemos un talento. ¿Qué espera Yahweh ese talento? Bueno, que lo pongamos a valer. Usted tiene un don espiritual, trabaje en ese don, trabaje con ese don, trabaje con ese don. Vamos a estar viendo por eso, iglesia del Señor, lo que son los diferentes dones para irlos identificando, para que entonces usted se identifique mejor también si tiene 1 o 2 o 3 dones. O sea, los dones podemos tener varios, no todos los dones. Escuche, no todos los dones, porque siempre el Señor nos va a dejar algo que nos haga sentir parte del cuerpo, no solo para dar del don, sino para recibir, iglesia, de otros dones. Es así, como los ministerios, son 5, pero el único que tuvo y caminó en los 5 ministerios aquí en la tierra fue Yahshua, ninguno de los apóstoles, ni el apóstol Pablo, pues que es el que más referencias tenemos y todo eso, no caminaron en los 5 ministerios. No hay hombre que camine en los 5 ministerios. Yo he escuchado por ahí hombres que dicen que los 5 no, no, no lo hay. ¿Ok? No, bíblicamente no lo vemos. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Bueno, con ese ministerio, con ese don, vamos a servir al Señor. Vamos a mostrar el amor de Dios por las almas y hacia las almas. Entonces dice aquí, primer libro, primera epístola a los Corintios, capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, lo que era para el servicio de Yahweh, nosotros lo usábamos en idolatría. Eso es lo que está diciendo aquí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yahshua. Y nadie puede llamar Yahshua Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí? Si alguien tiene una duda de que no tiene el Espíritu, porque el que tiene el Espíritu mínimo tiene un don, repito,
Entonces, si aquí está diciendo la escritura, si alguien tiene, alguno de ustedes, hermanos, le está diciendo aquí al apóstol Pablo, tiene alguna duda, si de alguna forma las tinieblas se están engañando, se están nublando, le está diciendo a la iglesia, entiende esto, que tú tienes al Espíritu Santo porque has hecho de Yahshua Señor, has llamado Señor a Yahshua, porque nadie puede llamar Señor a Yahshua si no es por el Espíritu. Yahshua lo dijo claramente, nadie viene al Padre sino por el Hijo y nadie al Padre, eh, sino por el Hijo y nadie viene al Hijo si el Padre no se lo concede. ¿Y cómo es esto? Bueno, por el Espíritu Santo. Juan capítulo 2, capítulo 16, versículo 8, dijo Yahshua que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Tú y yo llegamos a Yahshua cuando el Espíritu Santo nos convenció que estábamos en pecado. ¿En cuál pecado? En el pecado de la incredulidad, apartados de la verdad. Ahí fue cuando nosotros dijimos, uy, yo necesito ayuda y aceptamos esa ayuda y aceptamos a Yahshua. Entendimos que Yahshua era el Hijo de Dios. Entonces nos salimos de esa estructura de negar, de andar, caminar nuestros propios caminos. Y Él fue el Espíritu Santo el que nos convenció de nuestra situación y que hay un Salvador, ¿ok? Para librarnos precisamente de nuestra situación de pecado, de iniquidad en la cual estábamos, iglesia del Señor, ¿ok? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, recuerda que esto es inspirado por el Espíritu Santo, hace énfasis y le dice, claramente hay. Nadie puede llamar Señor a Yahshua si no es por el Espíritu. O sea, si yo digo Yahshua es mi Señor, quiere decir que ahí está. Ya el Espíritu Santo me convenció de esa necesidad. ¿Ok? Usted que la gente puede decir, no, es que yo creo a mi manera y no llaman al Señor, a Yeshua su Señor. Lo llaman como Señor, que es diferente, ¿ok? Como decir el rey de tal lado, listo, ok, pero no mi rey, que es otra cosa diferente, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde está y no pueden establecer esa comunión. ¿Por qué? Porque Yeshua también lo dijo, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. En Juan 14, cuando ellos pusieron triste, Juan 16 también les habló lo mismo, porque Juan 14 y 16 habla el Espíritu Santo. ¿Ok? Les dijo, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo ve ni lo puede recibir. Entonces, ¿cómo se hace visible el Espíritu Santo? Como lo decíamos, iglesia, ayer es, o antes de ayer es cuando el Espíritu Santo, iglesia, se hace visible a través de la manifestación de los dones hacia el mundo. Ahí. Y se hace visible al mundo a través de qué? De nosotros, de la iglesia, de los dones que ha puesto en nosotros, de las herramientas, iglesia, con las cuales el Señor nos ha, nos ha, nos ha dotado, ¿ok? Para que hagamos la obra. Entonces, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esto es lo que quiero llegar para explicar mejor lo que les decía en estos días. Y hay necesidad de operaciones, pero Dios, que da todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, la manifestación del Espíritu son los dones. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo a través de tu vida? A través de los dones, ahí a través de las herramientas, ahí se manifiesta el Espíritu Santo, ahí es que lo podemos ver obrar nosotros. Por eso les digo, con la ayuda del Padre Eterno, mañana y el viernes vamos a estar hablando y bueno, de ahí en adelante, de manera más detallada, cada don espiritual para que vamos identificándonos, para que miremos y el Espíritu Santo nos va a dar convicción de ese don que reposa, que está en nosotros y vamos a verlo, a conocerlo mejor y vamos a tomarlo como herramienta, iglesia, del reino para establecer el reino y ese don, iglesia, es para defensa, mire, nosotros mismos de nuestra fe, porque eso genera la confianza, eso establece, arraiga la confianza, iglesia, nuestra confianza en la obra del Señor. O sea, entender esto es muy importante, iglesia del Señor.
Entonces sigue diciendo la escritura ahí, vamos cerrando, iglesia, en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, a cada uno. No dice, mire, que no dice a algunos, no, a cada uno de nosotros. Y en la medida en que nosotros identifiquemos y caminemos en los dones, iglesia, wow, somos bombas, iglesia. Se los digo, somos bombas, ¿ok? Dice el versículo 9, el 8, porque porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Mire que dice dones de sanidades. Usted no, es que hay gente que un tipo de enfermedad no se resiste ante una oración que haga esa persona. Es un tipo de enfermedad de manera especial. Por ejemplo, hay muchos, se presenta mucho esto, personas, por ejemplo, que fueron sanadas de cáncer, raíces, como se llama en el mundo espiritual ese demonio. Y en ese tipo de enfermedades no hay quien se le pare. ¿Por qué? Porque digamos, lo vivió en sí mismo. Y tiene ese don, además tiene la fe de saber, de entender que es cierto, que es real, porque él mismo o ella misma, el hermano o la hermana, fueron sanados, librados de esto. Y ya no le temen, no le tienen miedo, porque lo vieron, lo vivieron y hoy se están gozando precisamente esa sanidad. Bendito Dios, bendito Rey. ¿Ok? Entonces, eh, bendito Dios. Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Diversos géneros de lengua, porque eso también es una vaina que hay veces porque uno habla es como, esos son idiomas celestiales. Entonces hay alguien que habla una lengua en un estilo y hay veces se cree que no es de Dios y entonces comienza ¿a qué? A entrar la duda, la inquietud, y el enemigo es muy sutil en esto. Y hay gente que se pierde de recibir grandes bendiciones, ser transformado, cambiado inclusive por esto. Las lenguas no todas son iguales, así como aquí en Colombia tenemos dialectos. La lengua es un dialecto espiritual, iglesia del Señor. Entonces, por eso dice ahí, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, mire. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Bendito Dios, bendito, bendito Rey. Repartiendo en particular cada uno como él quiere. Ahora hay otro pasaje que nos dice que anhelemos los dones mejores. Bendito Dios, bendito Rey. Pero ese es como un aparte, ¿ok? Que luego lo estaremos viendo. Pero lo que está diciendo es que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos dio dones. Iglesia, bendito el Rey, bendito el Señor. Terminemos orando diciéndole, Señor, te doy gracias por el don o por los dones que me has dado, que me has encargado. Te pido en el nombre de Yahshua, bendito Dios, que despiertes mi entendimiento, Padre, mi intelecto espiritual para entender, Padre eterno Dios, la capacidad, Señor, de cada don sobre mi vida en el nombre de Yahshua, porque son tus dones. Yo quiero ser un buen administrador de esos dones, iglesia, porque esos somos nosotros, administradores de los dones del reino, ¿ok? Así es que digámosle, Padre, en el nombre de Yahshua, ayúdame, por favor, a ser un buen administrador de esos dones, Padre. Que yo no coja el don, Señor, y lo entierre. Ayúdame, Señor, en el nombre de Yahshua, bendito Dios, a, Señor, identificar, si no lo he identificado, Padre, identificar el don o los dones, Padre eterno y Espíritu Santo, guíame en este tiempo, en estas devocionales, en estas, Señor, palabras que hoy está, que vamos a estar recibiendo
para identificar, caminar, Señor, y usar esas herramientas del reino que tú nos has dado, Dios, para provecho, Dios, de la iglesia, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendito Dios, bendito, bendito Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios. Iglesia, bendiciones, excelente, excelente día. En el día de mañana, iglesia, vamos a comenzar a hablar de manera particular de cada don. Eh, Vamos a ampliar un poco el tiempo para hablar de cada don, de uno o dos dones, bueno, como quiera que sea y alcancemos, para que vamos a crecer en el Señor. Seguro que entender esto, iglesia, caminar, usar las herramientas, nos lleva, iglesia, a crecer en el Señor y a establecer las cosas del reino en esta tierra. Bendito Dios, bendito, bendito Señor. Oh, aleluya, Padre eterno, Padre de amor.